frecuencia en Guatemala TV, damos la cordial bienvenida a la ronda al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Santiago Palomo. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan y al pueblo digno de Guatemala que hoy nos sintoniza en esta nueva edición de la ronda del lunes. Hoy tenemos casa llena, hoy nos acompaña el presidente de la República, quien en breves minutos estará con nosotros, la ministra de Economía, el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de Guatemala en Washington, para abordar un tema que sabemos que es de interés de los medios de comunicación y del pueblo de Guatemala en general, referente a la reciente medida del gobierno del presidente Donald Trump sobre aranceles. Así que en breve estarán con nosotros el presidente y su equipo de trabajo para abordar el tema. Como todos los lunes, hoy la frase del día es de Edgar Allan Poe, que dice: los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Para la agenda esta semana del presidente, hoy lunes continúa con su gira de trabajo alrededor de los ministerios. Hoy visitará el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para conocer de los diferentes proyectos que la ministra Orantes y su equipo han emprendido y afinar algunas políticas tan importantes para el medio ambiente en el país. El miércoles el presidente estará participando en la cumbre de jefes de Estado de la CELAC, una oportunidad para encontrar a los líderes de la región de Latinoamérica y el Caribe y abordar en conjunto retos comunes. El presidente llega y regresa el mismo día. El jueves, junto al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, estará supervisando la finalización del trabajo que se hace en la carretera que conduce a Semuc-Champey, un importante lugar turístico de desarrollo para las comunidades aledañas, especialmente antes de la Semana Santa. Por su parte, el viernes el presidente viajará al Paredón, en donde inaugurará el Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa, SINAPRESE. Como saben ustedes, en el Paredón hace poco menos de un mes ocurrió un siniestro y bajo el liderazgo del gobierno del presidente Arévalo, con el INGUAT y las diferentes autoridades involucradas, se está trabajando un proyecto de sostenibilidad turística. Lo acompañará el presidente, el ministro de la Defensa, el ministro de Salud Pública, la secretaria de la CONRED y el director del INGUAT. Estamos a pocos días de la Semana Santa y es importante que todos los protocolos estén activos, pero también que la población tome las medidas de precaución necesarias. Por su parte, hoy la vicepresidenta Karine Herrera participará en una actividad en el marco del Día Mundial de la Salud con el ministro de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud a las 14:30 en el Patio de la Paz. Y el miércoles tendrá la reunión de la Autoridad Migratoria a las 10:30 aquí en el Palacio Nacional. El jueves participará en la tercera edición del Parlamento de Mujeres Políticas de Guatemala. Y el viernes viajará a Escuintla para participar en la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria. Con eso quiero darle la bienvenida al presidente de la República y a la mesa principal que hoy lo acompañan. Feliz día. Recibimos esta mañana al señor presidente de la República de Guatemala, el doctor Bernardo Arévalo de León, acompañado de los distinguidos ministros de Finanzas, de Economía y de Relaciones Exteriores. Sean bienvenidos esta mañana. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta ronda y tener esta oportunidad para tener un intercambio. Bueno, la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos de América anunció una medida global de aranceles que había sido ya anunciada, pero que faltaba conocer los detalles en que los distintos países del mundo iban a ser afectados por estas medidas. Es una medida global. Los Estados Unidos han
impuesto, han cambiado su política y han establecido esta serie de medidas arancelarias prácticamente a todos los países del mundo. Y lo primero que constatamos es que Guatemala se encuentra dentro de los países a quienes se les ha impuesto la tasa global más baja en este momento, que es una tasa del 10%. Guatemala, en ese sentido, se encuentra de los países que se ha definido que van a pagar menos aranceles comparado a otros países del mundo. Y nos corresponde ahora, como país, entender cómo vamos a navegar esta nueva realidad en las relaciones económicas internacionales y cómo podremos aprovechar de la mejor manera posible el nuevo entorno que se está creando. El Gobierno de la República, a través de nuestra embajada en Washington, ya estableció contacto con el Gobierno de los Estados Unidos, específicamente con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, USTR, que es la oficina precisamente encargada de coordinar y monitorear el desarrollo del comercio entre los Estados Unidos y los distintos países. El embajador Hugo Beteta sostuvo una importante conversación el viernes con la directora para Centroamérica del USTR con el propósito de conocer los procesos de implementación y las posibilidades de negociación para reducción o eliminación de los aranceles anunciados recientemente por el presidente Donald Trump. Este ha sido un anuncio, el anuncio de las tarifas arancelarias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América, que ha generado incertidumbre alrededor del mundo y también dentro de nuestro país, y especialmente de aquellas empresas que tienen relaciones comerciales con los Estados Unidos. Sin embargo, quiero ser enfático en el hecho de que los desafíos que ahora enfrentamos se están dando en el marco de una relación con los Estados Unidos de América que está atravesando una etapa de mucha aproximación y de mucha confianza, y que en ese marco estableceremos las conversaciones para identificar qué es lo que va a ser necesario establecer. Hago un llamado para que en este nuevo momento actuemos con calma, con tranquilidad y con la confianza de que este desafío se puede convertir en una oportunidad para nuestro país, para que los actores públicos y privados actuemos en consonancia para poder avanzar en este nuevo contexto y sepamos aprovechar las oportunidades que se abren. Hoy me acompaña un grupo de funcionarios capaces, expertos, profesionales en sus respectivas áreas, con quienes hemos estado trabajando en los últimos días en una serie de medidas y estrategias que le den al pueblo digno de Guatemala la certeza y la estabilidad que se requiere en el marco de la relación comercial con los Estados Unidos. Debo decir que estrategia no es improvisada, no se viene trabajando únicamente a raíz del anuncio, sino que, siendo que esta era una decisión que había sido ya tomada anteriormente y de la que no se conocían los detalles, ha permitido que las distintas oficinas gubernamentales avanzaran en la preparación de condiciones una vez que se supiera el alcance de la medida. Me estoy refiriendo al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, a la ministra de Economía, Gabriela García, y a sus equipos, y muy particularmente a nuestro embajador en los Estados Unidos de América, Hugo Beteta. Y quisiera adelantar desde ya algunas de las medidas que estamos adoptando ante el anuncio de los nuevos aranceles para Guatemala hecho por el gobierno norteamericano. El primer punto es reiterar que Guatemala se encuentra en un momento histórico en sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América.
La visita del secretario Rubio en febrero nos ha permitido estrechar y fortalecer los lazos de cooperación, como se ha podido ver en los acuerdos que se han alcanzado, por ejemplo, en los temas de cooperación para el desarrollo de infraestructura. Se han abierto canales de comunicación efectiva y en este marco estamos trabajando una ruta que nos lleve a una reducción o eliminación de los aranceles en caso de que esto sea posible. Lo segundo es que este va a ser un esfuerzo que llevaremos a cabo unidos como nación, en donde el sector privado va a ser integrado junto con el gobierno para identificar las medidas que sea necesario adoptar. Para estos efectos, he convocado a una reunión el martes con distintos liderazgos del sector privado para poder darles a conocer en detalle la hoja de ruta que el gobierno ha planteado para enfrentar esta situación. Lo tercero es que ya contamos con una hoja de ruta que parte de la identificación de las 8 barreras no arancelarias que el gobierno de los Estados Unidos ha ya indicado con fecha 1 de abril que deben ser abordadas como parte del proceso de facilitación de comercio entre ambos países. Y en cuarto lugar es que en el marco de estas negociaciones tendrán lugar visitas técnicas de nivel técnico de funcionarios guatemaltecos con empresarios a los Estados Unidos como parte del esfuerzo encaminado a que como país podamos alcanzar los acuerdos para reducir o eliminar los aranceles establecidos. Quiero enfatizar que como país creemos que esta situación no debe ser resuelta en el marco de una guerra arancelaria, sino mediante una negociación en donde ambos países encontremos los mecanismos para reducir, mitigar o modificar el alcance de estas medidas. Reconocemos que estos únicamente afectan a los países involucrados y Guatemala lo que aspira es a crear políticas que mejoren la competitividad y un espacio de mayor fluidez comercial con los Estados Unidos de América. Cedo ahora la palabra a la ministra de Economía, Gabriela García, quien explicará cuáles son los principales productos que entran dentro de las nuevas medidas arancelarias y cómo esta cartera ya tiene en marcha un plan de trabajo. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Efectivamente, como nos comenta el señor presidente, nosotros ya, y como lo he mencionado anteriormente, teníamos escenarios posibles que debían de confirmarse al momento de que se hiciera el anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos. Ya con este reporte de barreras comerciales que nos fue dado como país, donde están estas 8 barreras no arancelarias que tenemos que trabajar para poder tener las condiciones de diálogo y potencial negociación, ¿verdad? Para lo que venga en el futuro inmediato, son barreras no arancelarias. Prácticamente son temas de eficiencia para la mejora y la facilitación comercial. Nosotros en el Ministerio de Economía activamos el año pasado una mesa de facilitación de comercio junto con una mesa de mesa SAT, precisamente para ir abordando los temas de eficiencia y tramitología para el comercio, tanto exportaciones como importaciones. Eso lo que nos da es que la hoja de ruta que trabajamos y que tiene un marco de tiempo inmediato de 4 semanas. Empezamos esta semana ya muy puntualmente a ejecutar las medidas que identificamos y que se tienen que validar, como bien dijo el presidente, el día de mañana en esta reunión con el sector privado. Hay un documento que preparamos a lo interno, es de uso interno, todavía no lo vamos a compartir porque tenemos que validarlo con el sector privado, y son la identificación de todos los productos que se exportan a Estados Unidos y todos los productos que se importan y su peso en la economía del país, y el comparativo de los aranceles con los que actualmente, o el arancel del 10% y los aranceles que fueron puestos a los otros países en el mundo para ese producto, y donde podemos hacer un cruce que nos permita ver la competitividad de nuestro producto, que en el análisis que hicimos prácticamente en los productos más importantes somos más competitivos, no solo por la cercanía, sino también por la eficiencia que ya tenemos en la cadena global de valor.
Eso nos da una gran oportunidad, eso es por un lado. Por el otro lado, el tema de las importaciones, conocer la cadena de proveeduría local para identificar y trabajar con el sector privado todos aquellos productos que son parte del producto final que se exporta, y muchas veces importamos, transformamos y luego exportamos. También tenemos esa nota, esa información lista. Todo esto de nuevo hay que trabajarlo con el sector privado, y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana para salir con los pasos inmediatos para esta semana y la siguiente. Tenemos como les comento, una ventana de tiempo de 4 semanas lo más para poder tener por producto cuál es el proceso que vamos a trabajar por producto, para poder tener esa claridad también con el gobierno estadounidense. De las 8 barreras no arancelarias, creo que aquí hay algo muy importante y muy favorable para nosotros, y es que mucho de esto, aparte de la eficiencia en trámites, es un mensaje importante de terminar, de identificar aquellos focos de corrupción que todavía existen en algunos procesos, especialmente en temas de puertos. Nosotros, como les comentaba el presidente y como les confirmo, estamos ya por validar esa hoja de ruta, y les comento también que como a raíz de todo esto lo que nos importa ahorita es negociar nuevas oportunidades en otros mercados. También ya veníamos trabajando con eso y tenemos 4 TLCs que están o están ya avanzados. Por ejemplo, el TLC con Corea. Eso es un tema que se tiene que terminar de ver en Congreso, pero es algo que ahí está, es una herramienta clave. Yo pienso que en este momento y con esta ventana de oportunidad es importante que avance. También hemos tenido ya conversaciones con los países EFTA, Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, que es un tema que estaba por ahí sentado también en el tiempo. Eso lo retomamos antes de todo este tema para poder ampliar hacia esos mercados. No dejo de estresar la importancia del trabajo de integración profunda que venimos haciendo en el marco de SIECA. Nuestro segundo mercado más importante es Centroamérica. Entonces, la integración profunda Salvador, Honduras y Guatemala, el proceso de integración regional también es algo que ya veníamos trabajando, y estamos avanzando también con negociaciones con Canadá, volver a reactivar el potencial diálogo con ellos para avanzar en un tratado especial con Canadá, y tenemos también con Emiratos Árabes y Turquía conversaciones para avanzar con tratados de comercio con ellos, que implica una negociación que iniciamos antes y ahora lo que tenemos es que acelerarla. Entonces, en resumen, tenemos claridad hacia dónde vamos, una hoja de ruta que vamos a terminar de validar con el sector privado, muchas oportunidades que se abren, muchas oportunidades de acelerar el proceso de facilitación de comercio, y sobre todo, como bien dice el presidente, mantener la calma, porque esto lo que tenemos es que tener una mente muy clara para poder responder de la manera apropiada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Solo agregar que el sentido de todo este ejercicio es que nuestro país llegue con propuestas. Vamos a ser proactivos en la conducción de este diálogo, no vamos a ser reactivos. Y lo que va a pasar en este periodo es que vamos a identificar cuáles son nuestras propuestas para poder llegarlas sobre la mesa y sobre la base de esas propuestas tener una conversación. Ahora le pido por favor al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, que nos pueda ampliar información relativa a las proyecciones sobre el impacto que esta medida puede tener en la macroeconomía nacional. Por favor, ministro. Gracias, presidente. Buenos días, presidente, colegas y miembros de los diferentes medios de comunicación. Muy buenos días. Bueno, nosotros hemos estado discutiendo el tema en la Junta Monetaria, como ustedes saben muy bien. Ahí participamos 3 ministros, la ministra de Economía, el ministro de Agricultura y su servidor. En las discusiones hemos solicitado al Banco de Guatemala que podamos tener modelos que permitan medir un poco el estrés que está viviendo la economía internacional y que podamos entender qué efectos va a tener sobre la economía guatemalteca. Hasta este momento, nuestras discusiones nos permiten concluir que no hay efectos
nocivos para la economía. Seguimos manteniendo la misma perspectiva de crecimiento económico, como ustedes saben muy bien, de 4%, muy impulsada por un presupuesto bastante más potente que puede hacer que el crecimiento endógeno de la economía se mantenga a lo largo de este año. No hay tampoco en este momento perspectivas de incrementos en la inflación. Tenemos una inflación interanual que ni siquiera llega al 2%, está dentro de la meta al cierre del año, que la inflación tenga o esté en torno a 4% como máximo, y creo que las pruebas de estrés que vamos a hacer en los diferentes modelos de crecimiento económico nos permitirán entender el grado de impacto de los cambios que están sucediendo a nivel de la economía global, si hay algún signo de deterioro, de debilitamiento de las principales economías con las que comerciamos, si este contexto en realidad puede promover, como efectivamente podría suceder, una mayor competitividad de muchos de los actores comerciales cercanos a Guatemala, como lo son México y Centroamérica. Quisiera aprovechar, además de enviar este mensaje de que tengamos calma, de que vayamos midiendo día a día qué es lo que está sucediendo en el mundo y en la economía nacional, quisiera aprovechar a decirles que, por ejemplo, hasta el 30 de marzo la recaudación tributaria llevaba una variación interanual de 9.5%. Esto quiere decir que hemos tenido un buen crecimiento económico que se está traduciendo en una buena recaudación. Al 30 de marzo ya llevábamos recaudados 24.967.8 millones de quetzales. Por el lado del gasto público también estamos avanzando en una ejecución. Como siempre hemos dicho, queremos que la ejecución sea ágil, pero también sea transparente y esté vinculada a los resultados del gobierno del presidente Arévalo, y en ese sentido, pues al 30 de marzo también teníamos ya una ejecución de 29.381.4 millones de quetzales. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos una ejecución de 24.033 millones de quetzales. Eso significa que llevamos un proceso pues rápido de ejecución, con un incremento con respecto al año anterior de 22.3% en la ejecución. Seguimos monitoreando las ejecuciones a nivel de cada una de las entidades y de la gran masa de ejecución que va a través de obligaciones a cargo del Tesoro, y hasta este momento pues creemos que el presupuesto se va a ejecutar en entre un 92 y 95%, que es lo que permitirá mantener ese crecimiento de 4% a lo largo de este año. Muchísimas gracias, y con esto concluyo. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Le quiero pedir ahora al canciller de la República, Carlos Ramiro Martínez, para que nos informe sobre las gestiones que se están haciendo con los Estados Unidos de América, y en ese mismo contexto tener a nuestro embajador en los Estados Unidos, Hugo Beteta, en llamada en línea. Por favor, canciller. Muy buenos días. Como ya se ha comentado, hemos venido trabajando y preparándonos para este momento, y ya se conocían a grandes rasgos lo que iban a ser las decisiones de la administración Trump respecto a nuevos aranceles, una decisión que además, como se comentó, es para todos los países. Pero en el caso de Guatemala, en el marco de esa preparación, fue que el embajador Beteta, y seguramente él les ampliará de una mejor manera, tomó contacto con la oficina del representante comercial de los Estados Unidos de América, que es quien lleva a cabo toda la tarea de negociaciones comerciales y la política comercial de ese país. El contacto fue directamente con la persona encargada de la región de América Latina y el Caribe. Y esto es una posibilidad, la negociación en sí, o las mesas técnicas que se establezcan, es una posibilidad que la da la misma orden ejecutiva. La orden ejecutiva del 2 de abril sobre la regulación de importaciones con aranceles recíprocos es la que nos da ese espacio al que vamos a recurrir. Y vamos a recurrir, como ya lo comentó el señor presidente y la ministra de Economía, en un espacio de coordinación de las instituciones del gobierno, por supuesto, y en coordinación con el sector privado.
particularmente con los sectores cuyos productos se van a ver afectados de una u otra manera. Y el marco en el que se va a trabajar está dado por otro informe, el Informe de Estimación Nacional de Barreras Comerciales Extranjeras de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos en lo que respecta a Guatemala. Como ven, la disposición arancelaria, la orden ejecutiva del 2 de abril y ese informe son los que nos delimitan el campo en el que tenemos que dedicar nuestro mayor esfuerzo para mejorar las condiciones, eventualmente la reducción de los aranceles, pero no podemos anticiparnos. Lo que sí es claro es que estamos en un trabajo conjunto, la contraparte del USTR es el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores acompaña en todo este proceso y es a través precisamente de nuestra embajada en Washington que establecimos ese primer contacto. Muchas gracias. Embajador Beteta, muy buenos días. Está usted en línea. Gracias, señor presidente, señor canciller, ministros, amigos de la prensa. Yo quisiera enfatizar que el propio informe de estimación nacional de barreras comerciales extranjeras en Estados Unidos, al que hizo referencia el canciller y el presidente, reconoce que bajo el CAFTA-DR la mayor parte de las mercancías de Guatemala se importan a Estados Unidos ya libres de aranceles y yo creo que eso es importante reconocerlo porque también explica en alguna medida por qué nos aplicaron el arancel más bajo a nivel global. Es porque hemos avanzado muchísimo en materia de facilitación comercial bajo el DR CAFTA, ¿no? Yo quisiera hablar específicamente de cómo en realidad desde la administración Arévalo y yo diría desde hace ya más de un año, el tema de la facilitación comercial lo hemos tomado muy en serio y tenemos ejemplos muy concretos de avances con respecto a las barreras arancelarias que este informe presenta para Guatemala. Primero es el tema de la coordinación interinstitucional para la inspección de puertos marítimos. A nadie escapa la importante visita que tuvimos a partir de las reuniones con el secretario Rubio del US Corps of Engineers y también del National Guard, que están trabajando junto con otras agencias de Estados Unidos en nuestros puertos. Y eso apunta, por supuesto, a todo el tema de la mejora en la inspección de puertos. También la SAT, el Ministerio de Gobernación, el CIV, trabajan estrechamente con el Customs and Border Protection y ese trabajo no comenzó hace solo unas semanas, sino que lleva un año prácticamente de estar trabajando intensamente justamente para mejorar todo lo que es la inspección de nuestros puertos marítimos. También el informe apunta a los temas de las compras del sector público y hemos venido, por supuesto, trabajando en lo que son importantes reformas al sistema de registro de proveedores y de compras de contrataciones del Estado. Es un trabajo que ha liderado el Ministerio de Finanzas y que también está sumamente avanzado, así como el trabajo de la instalación de las oficinas de integridad en cada una de las instituciones públicas que ha liderado la Comisión Anticorrupción. Entonces, en este tema de las compras del sector público también tenemos, creo yo, un sólido avance. En los temas de inversión, recuerden que trabajamos estrechamente con el Programa de Desarrollo de Legislación Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos para la discusión y aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala. Así, por supuesto, como de la nueva Autoridad de Promoción de Inversiones que el MINECO lanzó en un espacio similar a este hace unos meses en el tema de inversión. Así que solo quiero recalcar que cuando vayamos a la negociación que conduzca a la reducción y eliminación de estas medidas adoptadas por Estados Unidos, llevaremos más de un año de trabajo en los temas de barreras, de reducción de barreras no arancelarias, que se derivan en parte de nuestra convicción de que siendo una economía relativamente pequeña y abierta, el comercio internacional con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y también con Centroamérica y con nuevos socios, como indicó la ministra de Economía, es sumamente importante para la prosperidad y el bienestar de las y los guatemaltecos. Lo dejaría ahí, señor presidente, y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta que usted indique.
Muchas gracias, embajador Beteta. Solo quiero, antes de continuar, destacar el hecho de que la lucha contra la corrupción que hemos venido haciendo ha sido un elemento central que nos coloca en una posición muy fuerte para enfrentar esto, ya que desde la perspectiva de los Estados Unidos la corrupción es un obstáculo para el comercio internacional. La corrupción aumenta los costos, aumenta los tiempos a el comercio internacional y por eso este énfasis en el trabajo conjunto para poder eliminar la corrupción de los ámbitos de portuarios, por ejemplo, y también de toda cuestión relativa a las áreas impositivas. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, no quisiera dejar de señalar el hecho de que hoy, 7 de abril, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud. Primero, aprovecho para resaltar el trabajo que realizan todos los médicos y salubristas del país. En sus manos está lo más valioso del país, la vida de cada una y de cada uno de los guatemaltecos. Aprovecho también para resaltar el enorme trabajo que desde el Ministerio de Salud se está haciendo para que la salud del pueblo sea digna, para que los puestos de salud y hospitales sean dignos, para que los medicamentos y la salud esté al alcance de todos. Y la ceremonia que tendrá más tarde el día de hoy, encabezada por la vicepresidenta, es parte de la significación que hace este gobierno de la importancia que tiene la salud como punto fundamental para el bienestar de la familia guatemalteca. Y en ese sentido quiero rescatar algunos avances que hemos podido notar en los últimos días. La semana pasada fue inaugurada la primera unidad de hemodiálisis pediátrica en el hospital de Zacapa, un avance histórico que va a permitir que niñas, niños y adolescentes reciban tratamiento especializado sin tener que viajar a la ciudad. También hace 10 días estuvimos inaugurando la unidad de neonatología en el Hospital Nacional Hermano Pedro de Betancourt en la antigua Guatemala, una mejora sustantiva de las capacidades que existían, ya que no existía una unidad de neonatología y tenían que trasladarse a la ciudad capital. Hemos estado dotando a los hospitales de medicamentos y equipo y el abastecimiento de la lista básica de medicinas. La lista básica es aquella lista de medicinas dedicadas a atender los padecimientos más usuales de los guatemaltecos, está por encima del 90%. Seguimos inaugurando puestos de salud. En 15 meses hemos inaugurado 15 puestos de salud en todo el país y vienen más. La semana pasada reabrimos el puesto de salud Seconishpur en Cobán, remodelamos el de San Lucas en Ixcán, Quiché. En Maxatenango estamos mejorando la capacidad de atención de la emergencia del hospital e inclusive inauguramos una farmacia pública. Una farmacia pública que también inauguramos en el Hospital Pedro de Betancourt, que ahora tienen la posibilidad las personas de poder obtener las medicinas a precio justo, a un precio realmente significativamente más bajo de lo que se obtiene en las redes comerciales para poder completar los tratamientos médicos. Y estamos invirtiendo en atención, en instalaciones, en equipo moderno y en capacidad de vigilancia epidemiológica. Estamos avanzando de manera clara en la construcción del Hospital de Sololá y el de Chiquimula, que estaremos entregando ya terminados a fin de año, y el de Joyabaj, que es una ampliación y modernización muy grande, donde también hemos inaugurado una farmacia abierta al público, está ya prácticamente listo.
Y en el IXCAN estamos poniendo un esfuerzo especial donde antes había carencias, hoy tenemos mesas de trabajo, compromisos reales y soluciones que nacen de la comunidad para lograr sobrellevar los problemas que la corrupción había generado en la atención médica a los habitantes de esa zona. Así que en salud, como en educación y en todos los ámbitos, seguimos trabajando por el pueblo digno. Así que ahora estamos listos, señoras y señores, amigos y amigas, para sus preguntas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para usted y al distinguido cuerpo colegiado que lo acompaña. Comenzamos con Rosa María Bolaño, de Prensa Libre. Buenos días. Yo tengo algunas preguntas. Las primeras son para el presidente Arévalo y para el embajador Hugo Beteta. Es acerca de cómo se va a negociar con Estados Unidos, qué va a proponer y ofrecer Guatemala para que se le exima a las importaciones que provengan de nuestro país de ese 10% de arancel. Y también en la reunión que mencionaron que tuvo el viernes el embajador Beteta con la representante de comercio para la región, ¿qué específicamente le planteó al embajador de parte de Guatemala? ¿Qué le respondió ella? ¿Y cuándo se va a poder empezar a negociar? Pero también consultarles si ya tienen entablada alguna mesa de negociación con Estados Unidos y quiénes la integran o quiénes la integrarán. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra al embajador Beteta, pero vamos a reiterar cierta información que ya dimos. Hemos acordado con la Oficina de Comercio de los Estados Unidos el marco dentro del cual podremos llevar a cabo una negociación. Tenemos ya, como resultado del informe que se ha presentado el día 2 de abril, con la identificación de 8 áreas de preocupación sobre temas de barreras no arancelarias que se trabajará, que serán foco central de las propuestas que va a llevar Guatemala. Guatemala va a elaborar propuestas para llevar ante el gobierno de los Estados Unidos de América, y estas propuestas van a ser elaboradas de manera conjunta con el sector privado, de manera que estaremos trabajando en ese orden y para estos efectos, de ser necesario, tendrán lugar visitas técnicas conjuntas para consultar temas específicos dentro de la agenda. Es decir, tenemos el marco de la negociación, que es lo que se ha establecido, tenemos una hoja de ruta, Guatemala preparará las propuestas de manera conjunta con el sector privado para poder comenzar una negociación formal. Embajador. Gracias, presidente. Con su venia. Sí, efectivamente, las medidas fueron anunciadas el jueves a las 4 de la tarde, hora de Washington, y el viernes a las 9 de la mañana estábamos hablando con la señora Andrea Malita, la directora para Centroamérica y República Dominicana de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, una funcionaria que tiene más de 35 años de trayectoria en estos temas. Y efectivamente el centro de negociación es alrededor de las medidas del informe que preparó el USTR. Hay un capítulo de Guatemala, los invito a leerlos, esta información pública, este informe de Estimación Nacional de Barreras Comerciales Extranjeras. La directora para Centroamérica conoce muy bien Guatemala y reconoce los esfuerzos que ha venido haciendo la administración del presidente Arévalo en materia de reducción de barreras arancelarias, que por cierto son temas que benefician muchísimo a la economía guatemalteca y las posibilidades de empleo y desarrollo económico en nuestro país, y que hemos asumido desde el día cero de la administración del presidente Arévalo, y eso lo saben en Estados Unidos, y de hecho han sido socios importantes, como ya mencioné, en algunas iniciativas que ya están en el terreno en el caso de Guatemala. En cuanto a la estrategia, es claro que el liderazgo institucional corresponde al Ministerio de Economía. Ya la ministra de Economía ha adelantado cómo van a ser las mesas. Tal vez en cuanto al espíritu, es que creo yo que estamos conversando obviamente
Estas son cuestiones técnicas muy específicas para cada sector, es muy diferente el café del banano. En nuestro caso, obviamente, los dos grandes sectores es el sector de textiles, que para nosotros es sumamente importante, y también todo el sistema agro, donde no solo exportamos café y banano, sino también azúcar, aceites esenciales, frutas, cardamomo, en fin. Esos son dos sectores muy importantes para nosotros, muy diferentes entre sí. En el caso de los textiles, a nosotros nos han aplicado un arancel del 10%, a nuestros competidores como Vietnam, es 46%, China, Bangladesh tienen, entonces ahí hay una ventaja relativa, pero la idea, por supuesto, como bien lo anunció el presidente y el canciller, es que nosotros tenemos que mejorar nuestra propia competitividad en un mundo, obviamente, que es cada vez más demandante, y solo lo podemos hacer de la mano del sector privado. Ahí solo quisiera avanzar de que vamos a trabajar, obviamente, con las cámaras y con las empresas, pero también estamos invitando a la mesa a los importadores de Estados Unidos, a la AmCham, porque también estos importadores y empresas americanas saben dónde nos aprieta el zapato, y esa perspectiva es importante para la eliminación de las barreras no arancelarias. Y por último, déjame poner un ejemplo de un trabajo que hemos venido haciendo con AgExport, que me parece sumamente interesante. AgExport, a pedido nuestro, desarrolló un directorio de empresas americanas que le venden insumos a nuestros exportadores. Como ustedes saben, nosotros exportamos muchas prendas de vestir a Estados Unidos con algodón que proviene de los Estados Unidos. Es decir, si le va bien a nuestros exportadores, le va bien a empresas americanas en distritos claves de Estados Unidos. Y la idea que hemos conversado con el canciller, con la ministra de Economía y con el presidente, es también hacer un trabajo tripartito en el cual lideran las instituciones de gobierno con los empresarios guatemaltecos, pero también invitar a la visita a los empresarios de Estados Unidos cuyo bienestar depende de nuestras propias exportaciones, porque les compramos insumos a ellos, y por supuesto tener en la mesa pues también la perspectiva de estas empresas americanas que tienen estrecha relación con Guatemala. Gracias, señor embajador. Hay una última pregunta por parte de la periodista Rosa María Bolaños, señor presidente. Gracias. En este caso es acerca de que los exportadores han indicado que no están en la capacidad de absorber la carga adicional que significa el 10% de arancel, ya que sus clientes les empezaron a transmitir o a pedir de que ellos asuman esa carga. La consulta es qué van a hacer al respecto ustedes como gobierno mientras se logra negociar y ver si se logra reducir o eliminar ese arancel. Otros países están colocando algún tipo de préstamos blandos, algún tipo de ayuda para mitigar un poco el efecto. ¿Qué se tiene previsto? Si pudiera respondernos el presidente Arévalo y los ministros que correspondan de Economía o de Finanzas, porque posiblemente eso significará algún desembolso de recursos del presupuesto. Gracias. Eso es lo que se va a conversar mañana con la mesa de trabajo con el sector privado. Esa y otras medidas. Gracias, señor presidente. Continuamos con Dani de León, del diario La Hora. Buenos días, presidente. Yo primero le quisiera preguntar sobre lo que ha pasado con la ley de tránsito, si han habido avances en la operativización, y aparte de eso, si se ha contemplado diferentes actores, por ejemplo con la Municipalidad de Guatemala, para la actualización de la ley de tránsito y la operativización del artículo 29. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, como usted sabe, como resultado de las protestas que hubo, se acordó que con las personas que estaban movilizadas, que se iba a trabajar en un reglamento que permitiera operativizar el artículo 29. Y lo que se hizo fue integrar mesas de trabajo, un proceso mediante el cual se va a estar trabajando durante un máximo de un año
hasta que se logre alcanzar un resultado. Esas mesas están en proceso. Ese es un tema que está siendo atendido para lograr cumplir con los plazos que nos hemos fijado y que en el que van a estar participando los distintos actores implicados. Aparte de eso, hay negociaciones en marcha alrededor de otros elementos de la ley de tránsito, en donde también están trabajando los distintos actores, asociaciones de transportes, de vehículos, para lograr alcanzar los acuerdos correspondientes. Gracias, señor presidente. Hay una siguiente pregunta por parte del periodista Dani de León. Entiendo que es para la ministra de Economía. Por favor. Ministra, ¿usted podría dar algunos detalles sobre, y también confirmar la renuncia del viceministro Antonio Romero, si de inversión y competencias, la razón de la renuncia y demás detalles, y quién asumiría el cargo? Muchas gracias, ministra. De nada. Bueno, el ex viceministro Antonio Romero presentó su renuncia a temas personales. Es a lo único que me puedo referir. Todos somos aquí servidores públicos y al momento que tenemos que tomar decisiones familiares tal vez o personales, ¿verdad? Entonces, nada más que eso, no hay nada más que eso. ¿Y quién le va a estar reemplazando? En estos días estaremos haciendo el anuncio. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Continuamos con Sofía Araujo. Tiene pregunta para el señor presidente y después al ministro de Finanzas. Presidente, muy buenos días. Señores ministros, muy buenos días. Presidente, yo me voy a salir un poco del tema y quisiera que usted nos pudiera comentar en relación a varios sucesos de la semana pasada, incluyendo pues el tema de, no sé si es una falta de criterios o algo con la vicepresidenta Karin Herrera en cuanto pues a la postura que ella claramente manifestó en cuanto a su salario por una nota que realizó Prensa Libre, ¿verdad? La compañera Leslie Sánchez, doy el crédito. Entonces, ella claramente indicó en una entrevista radial que no tiene una amistad con su persona, tomando en cuenta que eso es muy valioso para dos funcionarios como ustedes, y la relación con el jefe del bloque de Semilla, con el diputado Samuel Pérez, ¿cómo es también? Él también ha manifestado en su cuenta de Twitter, por ejemplo, cuando fue lo del baby shower, él mencionaba que no importaba si era un quetzal o 1000 quetzales, también él manifestó cierta posición. ¿Cómo está su relación con ellos, presidente? Muchas gracias, Sofía. Mire, con la vicepresidenta continuamos con la relación profesional de trabajo que debe existir en una administración pública. Yo creo que es bueno tener claro de que la conformación de un equipo de gobierno no tiene que ver con el amiguismo o con la amistad. No es la amistad lo que define la competencia de alguien para ejercer un puesto. Y de mal haría yo nombrando amigos por el hecho de ser amigos a puestos públicos o seleccionando a las personas para ocupar puestos públicos a partir de su proximidad y afinidad personal conmigo en términos de amistad. Lo que tiene que existir es una relación de trabajo, una relación profesional, una relación colegial como miembros de un equipo de gobierno, y es la que existe con la señora vicepresidenta. Ella tiene funciones claramente determinadas, establecidas constitucionalmente y después aterrizadas en el plan de trabajo que estamos llevando a cabo. El secretario Palomo ha anunciado algunas, por ejemplo, de las actividades que ella va a estar llevando a cabo el día de hoy en el desempeño de estas funciones. Así que en ese marco es donde continuamos con nuestra relación de trabajo, una relación colegial y constructiva. Y con el diputado Pérez, en realidad, nuevamente, la relación es con la bancada en el Congreso de la República. Es una relación que tiene que estar afincada en hechos concretos relativos a la medida en que hay un apoyo recíproco en la gestión de los temas que ocupan a el gobierno. Así que eso es lo que yo le puedo decir. Si tiene alguna duda, podría preguntarle, por ejemplo, al diputado Pérez. Gracias, señor presidente. La periodista Sofía Araujo tiene una
repregunta para su persona y posteriormente una pregunta rápida para el señor ministro de Finanzas y a la ministra de Economía, por favor. Presidente, digamos, tengo entendido que usted le solicitó a la vicepresidenta, haciendo las consultas, también al ministro de Finanzas para la reducción de su salario. ¿Cómo fue la consulta? ¿Sí se consultó? Porque el comunicado se emitió eminentemente rápido, no sé si hubo una conversación con ustedes, ¿y cómo lo tomó la vice? Mire, con la vicepresidenta habíamos discutido distintos escenarios de cómo iban a transcurrir las cosas, de manera que la decisión que adopté, mediante la cual se dio la instrucción de seguir la ruta que permitía esa reducción salarial, fue implementada en una medida que ella misma ha dicho era un escenario que había sido discutido. Gracias, señor presidente. Las preguntas serían ahora para el ministro de Finanzas y después a la señora ministra de Economía. Ministro, muy buenos días nuevamente. Buenos días. Ministro, en cuanto al ¿cuánto es el presupuesto hoy por hoy, digamos, para Guatemala, para proyectos en general? Sabemos que es uno de los más altos de la historia. ¿De cuánto es ese presupuesto? Y mucha de la crítica que ha sido es que está bien, digamos, el tema de la transparencia. Sin embargo, esto ha limitado la celeridad, ¿verdad?, en varios proyectos. ¿Sí está usted consciente de que se pueda finalizar el año con un 98% de ejecución en proyectos, ministro? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Guatemala tiene hoy uno de los presupuestos más potentes en su historia. Por eso, de hecho, hoy es más valioso que nunca hablar de ese presupuesto, porque es el que nos puede garantizar, en medio de todas las turbulencias internacionales, un crecimiento económico por encima del promedio de 3.5 y por supuesto la creación de empleos que necesita nuestro país. Sí es el presupuesto más grande de la historia en términos nominales, es el presupuesto más grande de la historia en educación, es el presupuesto más grande en la historia en términos de salud, de seguridad, y por eso estamos completamente claros de que ese presupuesto es muy estratégico para el desarrollo de la nación. Nuestras estimaciones es que el presupuesto va a tener una ejecución de entre 92 y 95% al finalizar el año. Esta es una buena ejecución, tomando en cuenta que nuestro gobierno busca que la ejecución no sea ágil únicamente, sino también esté basada en el poder apoyar los resultados que se han propuesto. Hasta este momento, la variación con respecto al 30 de marzo del año pasado nos revela que hemos aumentado en un 22% la ejecución del gasto público. Seguimos dando especial atención a aquellos rubros de inversión que puedan estar presentando alguna dificultad en su ejecución. Como ustedes saben muy bien, no es lo mismo ejecutar funcionamiento que ejecutar inversión. Las inversiones requieren procesos de licitación, bases, comprensión de lo que se quiere hacer, y eso toma un poco más de tiempo a lo largo del año, pero desde el Ministerio de Finanzas estamos muy claros que necesitamos apoyar una ejecución ágil, una ejecución rápida, pero efectivamente basada en la transparencia. Usted decía si la transparencia hace que se tome más tiempo. Bueno, en realidad nosotros vemos que la transparencia es la garantía de la mejor ejecución que pueda tener el Estado. Y por cierto, invitarlos aquí a visitar las diferentes páginas que se han ido abriendo para que la sociedad tenga más acceso a conocimiento. Hace 4 o 5 semanas publicábamos acá en este espacio la nueva página que permite dar seguimiento a la inversión en consejos de desarrollo. Es una página que inicia desde la visión nacional y cada usuario le puede ir dando doble clic para ver los departamentos, a su vez los municipios, y dentro de los municipios puede dar seguimiento a los diferentes proyectos de inversión que se están ejecutando. Esto se hace desde el Ministerio de Finanzas. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia también ha puesto al público la posibilidad de dar revisión siguiendo exactamente cada uno de los proyectos que se están ejecutando. Y en el caso del Ministerio de Comunicaciones, que es el otro brazo de inversión pública, pues tenemos una continua revisión de lo que se está haciendo acá, y
aunque no es ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas, en todo lo que podamos ayudar, comprendiendo bases de licitación, esfuerzos para contar con los recursos públicos, pues ahí estamos ayudando. Gracias, señor ministro. Gracias. La siguiente pregunta sería para la señora ministra de Economía. Ministra, muy buenos días. Yo estoy un poco enfocada, ministra, en cuanto al tema de inflación en el país. Revisando un poquito la tabla de Diaco, hay productos del diario que compran las personas, por ejemplo, cebolla, aguacate, tomate, tienen un pequeño incremento que no ha bajado en estos últimos 2 años. ¿Qué pasa con esto, ministra? ¿Ustedes ya han revisado con Diaco, digamos, la tabla de si esto es normal, que siga la tendencia, va al alza? ¿Cómo lo han revisado? Eso es, ministra. Sí, gracias. Bueno, solo para aclarar, Diaco monitorea precios, ¿verdad? No fija precios ni nada de eso, monitorea precios tanto en mercados cantonales, municipales, como en los supermercados, y eso se da cada semana. Se han duplicado prácticamente los monitoreos. En cuanto a los productos, hay que considerar 2 factores. Uno es la estacionalidad, ¿verdad?, que ya es lo normal dependiendo del momento en el año. Entendía yo que el tomate estaba a la baja estos días porque es el momento, pero sin embargo el limón tal vez no. Esa es la estacionalidad de los productos, eso así es. Ahora, en cuanto a los precios en los últimos 2 años, es la curva de manejo de precios tiene que ver también con las crisis que pueden haber de cambio climático. El año pasado a esta época teníamos otro tipo de clima, conversábamos con el ministro de Agricultura y los productos se habían afectado un poco más, este año no, entonces estamos monitoreando y eso es lo que nos presenta el día a día. Entonces vamos con los precios como en la tendencia normal, no hay nada fuera de lo normal. Gracias, señora ministra. Hay una pregunta más para su persona. Sí. Con su debido permiso, señor presidente, es por parte de Brainer Ruiz de Albavisión. Buenos días, presidente y funcionarios. Ministra, el 24 de marzo la vicepresidenta Karin Herrera en la reunión de Gabeco solicitaba una estrategia por el alto costo de la canasta básica. Quisiera saber si esta estrategia ya estaría lista o cuándo se podría conocer. Gracias. Sí, vamos a hacer una aclaración ahí también. Efectivamente se hizo la solicitud de preparar una propuesta de estrategia para costo de vida, que es diferente. Después de tener unas reuniones de trabajo al más alto nivel, se llegó a la conclusión que lo que tenemos que trabajar con mucha minuciosidad es el tema de canasta básica. Entonces, en el Gabeco de abril se va a estar presentando la propuesta de atención al tema de canasta básica. Entonces, hubo un cambio de aproximación. Y Gracias. Efectivamente lo vamos a presentar en el Gabeco de abril. Gracias. Gracias, señora ministra. La siguiente pregunta del periodista Brainer Ruiz de Albavisión es para el señor el canciller, si fuera tan amable. Canciller, buenos días. Quisiera que pudiéramos hablar acerca del tema de las autodeportaciones. Tengo entendido que hay una aplicación, si ya se registra algún tipo de casos de esos, y en qué consiste y cómo lo ven ustedes. Gracias. Buenos días. Mire, no tenemos un registro de eso porque no tenemos identificada ninguna de ellas. Es un mecanismo que ofreció la administración Trump para las personas que quieran anticiparse a una eventual deportación, pero en la práctica no hemos tenido un uso de ese mecanismo. Gracias, señor canciller. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. La pregunta es para el señor presidente. Buenos días. Bueno, yo tengo varias preguntas para usted y también para el ministro de Finanzas. Solo antes de empezar, sí me gustaría que las respondieran todas porque he solicitado desde el miércoles que se pudieran responder y no se ha logrado. Bueno, presidente, yo le quiero preguntar primero si usted sabía de que la vicepresidenta Karin Herrera no había reducido su salario o si no tenía conocimiento. Si usted no tenía conocimiento, ¿tiene usted control sobre su equipo o del equipo que está trabajando con la vicepresidencia o se ve un divorcio porque ella trabaja su agenda por un lado y usted su agenda por otro lado? También le quiero preguntar por qué los abogados
de Karen Herrera tienen una opinión distinta a los abogados que trabajan con usted, ya que ella asegura que van a haber implicaciones legales por, de alguna forma, reducir el gastos de representación, que son los que se pueden reducir. Y ya se la habían consultado en relación a la relación con la vicepresidenta, pero ella en declaraciones indica que le gustaría tener más espacios de opinión y también de toma de decisiones. ¿Por qué no se les dan esos espacios a la vicepresidenta? Gracias. Gracias, Leslie. El primero es que yo no tenía conocimiento de cuál era la situación salarial porque no veo las planillas de los distintos ministerios ni de ninguna instancia de gobierno. O sea, las planillas no las veo. En el momento en el que se hizo público, entonces nos dimos cuenta de la situación, tuvimos una conversación y el resto ustedes ya lo conocen. Eso no implica ningún divorcio. Cada unidad dentro del gobierno tiene sus propias unidades administrativas que son las responsables de llevar a cabo los asuntos administrativos en cada ministerio, en cada secretaría, y las de la vicepresidencia separadas de la presidencia. Entonces no implica ningún divorcio, sino simplemente el orden administrativo natural, donde el Ministerio de Economía no está enterado de qué es lo que están haciendo administrativamente en el Ministerio de Finanzas, y nosotros particularmente no revisamos las planillas de ninguna institución del Estado. Yo entiendo que la opinión sobre implicaciones legales sería sobre las modificaciones hechas a través de reducciones al salario mismo. Sin embargo, lo que se ha llevado a cabo es una reducción sobre los gastos de representación que no implica que no tiene ninguna implicación legal para futuro. Y segundo, la vicepresidenta tiene funciones constitucionalmente establecidas y espacios de trabajo constitucional y legalmente establecidos, y ella se desempeña plenamente en el marco de esos espacios. Gracias, presidenta. Hay una repregunta por parte de la periodista Leslie Sánchez para su persona. Presidente, ¿considera usted que al tratarse de una promesa de campaña, la vicepresidenta debería devolver, digamos, todo el salario o todo el recurso, digámoslo de esta forma, que de alguna forma ella ha percibido de más desde el año pasado? Mire, yo tomé una decisión en el marco de las atribuciones que tengo como presidente de la República, y esas atribuciones implican que la decisión que tomé es efectiva con efectos inmediatos. Sin embargo, legalmente, para mí es imposible dictar medidas de carácter retroactivo. Eso está prohibido en ley. Gracias, señor presidente. Continuamos con Erika Manuel de Radio... la periodista desea una pregunta para el señor ministro de Finanzas, por favor, señor presidente. También son varias. Gracias. Ministro, la vicepresidenta también mencionó el viernes en diferentes declaraciones que ella había enviado una carta a Finanzas y que nunca tuvo respuesta. Usted de alguna forma me confirma a mí que nunca se recibió nada. ¿Quién está mintiendo? ¿Es Karen Herrera o es usted? Nosotros recibimos las opiniones de las dos unidades que enviaron opiniones de la Vicepresidencia de la República. Recibimos esas copias, pero esas copias no constituyen una petición formal de algún cambio presupuestario. Entonces, realmente lo que yo dije en mis declaraciones y lo sostengo es que no recibimos una solicitud formal de hacer algún cambio presupuestario en la unidad ejecutora, que es la Vicepresidencia de la República. Gracias, señor ministro. Vamos a continuar con la agenda porque hay muchas personas que desean, tal vez usted se las responde más adelante. Continuamos con Erika Manuel de Radio Punto. Buenos días, autoridades. Lamento la situación de mi compañera Leslie. Este espacio es para que también los funcionarios puedan darle continuidad a nuestras respuestas y que también se puedan aclarar temas de interés nacional. Al respecto, presidente, pues
Hace unos días usted daba a conocer a los medios de comunicación que la ola de violencia pues correspondía a algunos sectores que estaban involucrados en poder desestabilizar el gobierno. Usted también nos mencionaba que pues a esas personas les faltaba 1 año y meses para poder terminar su cargo dentro del gobierno en los diferentes puestos, pero quisiera que nos pudiera aclarar quiénes son esas personas que usted menciona y también pues que le dé un mensaje a la población de Guatemala, porque pues allá afuera la ola de violencia continúa, persiste en el servicio público, en las calles, incluso a las afueras de las escuelas. Entonces, pues que nos diera respuesta a ello. Y también tengo una consulta para el ministro de Finanzas. Bien, la violencia es algo que nos preocupa enormemente en la medida en que afecta la vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas en los distintos ámbitos. Y estamos con el Ministerio de Gobernación y con el Ministerio de la Defensa, que actúa en apoyo del Ministerio de Gobernación en algunas funciones de patrulla, haciendo todos los esfuerzos para poder enfrentar estas olas de violencia. Ustedes sin duda han logrado ver la medida en que los esfuerzos que se han estado desplegando han tenido como resultado efectos como la desarticulación de bandas, la captura de personas como por ejemplo los responsables del asesinato del alcalde de Chuarrancho, la captura de la gente implicados en grandes acontecimientos como el asesinato que hubo en la carretera El Salvador de una persona que ha sido narcotraficante. Es decir, hay distintos hechos de violencia a los que el Ministerio de Gobernación está respondiendo con la intención de poder efectivamente proteger a las y los guatemaltecos. Parte de eso es el esfuerzo por reducir uno de los enormes déficits con los que nosotros hemos recibido a la Policía Nacional, y es el número de efectivos que se encuentran. Durante el primer año hemos ya reclutado alrededor de 3,000 elementos de policía. Creo que otro tanto están siendo contratados en este momento. La intención es efectivamente aumentar la disponibilidad de recursos policiales en las calles del país, no únicamente en el área metropolitana, que es una de las áreas más afectadas, sino también a lo largo y ancho de todo el país. Y sí tenemos claro de que existen organizaciones criminales como maras, como bandas, cuyo interés es generar estos actos de violencia en la intención de generar una sensación de desorden que les favorece, y el gobierno, el Ministerio de Gobernación, está haciendo los planes necesarios para poder enfrentarlos, que va ajustando de manera progresiva, porque una de las cosas que hay que identificar claramente es que los fenómenos criminales van cambiando de semana a semana, a veces inclusive, y esto requiere una adaptación de los cambios. Pueden ser que las áreas afectadas sean determinados barrios y la presencia policial en ese barrio que se despliega termina por tranquilizar en alguna medida ese barrio y que hay un traslado hacia otra zona. Es decir, todo esto está siendo tomado en consideración para poder ir adaptando los planes de seguridad pública de una manera efectiva. Gracias, señor presidente. Para ir agilizando la agenda del señor ministro de Finanzas, hay una pregunta por parte de la periodista Erika Manuel de Radio Punto. Ministro, una consulta con relación a pues la reducción del gasto de la vicepresidenta. Como lo mencionaban anteriormente, pues está en sus manos. Entiendo que puedan agilizar esos documentos que están en análisis. Asimismo, tengo una consulta respecto a cómo avanza con la producción de placas de circulación de vehículos, esto por parte del Taller Nacional de Grabado de Acero. Quisiera que me pudiera contestar esas dos consultas, y también tenía una consulta más para el presidente que se me pasó por alto, pero quisiera que también nos pudiera aclarar cómo fue el avance que tuvieron con la mesa de diálogo con los salubristas. Ellos mencionaban que pues no están de acuerdo en que se les pueda subir 1,000 quetzales más, sino las reglas que ellos mencionaron a la hora de asumir la mesa de diálogo que sostuvieron hace como una semana aproximadamente. Gracias.
Bueno, vamos por partes. Sobre la primera pregunta, el presidente dio instrucciones al Ministerio de Finanzas Públicas para apoyar a la vicepresidencia en las gestiones para la reducción de los gastos de representación, que es lo que cada unidad ejecutora puede decidir, el tamaño y el monto. Nos hemos puesto ya en contacto con el equipo administrativo de la Vicepresidencia de la República y estamos trabajando en esa reducción. Vuelvo a insistir en que cada entidad, como lo dijo el presidente, tiene sus unidades administrativas. El trabajo del Ministerio de Finanzas es que, como se interviene al haber cambios en gastos de representación, se interviene en el presupuesto de cada unidad, si pasa en un procedimiento por la Dirección Técnica del Presupuesto que reconfigura el presupuesto de las entidades. En eso se está trabajando desde la instrucción que ha dado el presidente de la República. Con respecto a las placas, sí, tenemos ahora orgullosamente el trabajo en el Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas. La producción de placas en este momento están totalmente elaborándose en línea y, por supuesto, garantizando su provisión a lo largo del año. Así es que estamos pues muy satisfechos de tener desde una entidad del Estado tan importante como es el taller la posibilidad de producir esto. Recuerden ustedes que ya el taller produce todas las especies fiscales, los sellos, el papel sellado, los timbres fiscales, así es que esto se suma al trabajo que estamos haciendo en el taller. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del ministro de Finanzas, quien debido a su agenda se retirará en breves instantes. Continuamos con la ronda. La palabra es suya, señor presidente. Muchas gracias. La pregunta sobre el tema de los salubristas. Bueno, precisamente para eso tenemos una mesa de negociación donde las partes están reunidas para discutir cuáles son las distintas demandas y las posibilidades de dar una respuesta. De manera que es en el marco de esa mesa donde se puede conocer esa situación y de donde habrá una discusión al respecto. Gracias, señor presidente. Continuamos con Isabel Ortiz de republicagt.com. Pregunta para su persona. Presidente, buenos días. Funcionarios, buenos días. Para usted tengo dos preguntas. Usted que habla sobre la transparencia, lucha contra corrupción, ¿usted qué opina sobre la actitud de la vicepresidenta Karen Herrera que por meses ocultó que no se redujo el salario? Mire, en el momento en el que nosotros tuvimos conocimiento del error, hemos indicado y ejecutado la medida para poder solucionar esa situación. Gracias, presidente. Hay una pregunta para su persona. Respecto a la cumbre del CELAC, ¿Guatemala lleva alguna propuesta específica? La cumbre de CELAC, hay que recordar que la CELAC es un organismo multilateral donde participan todos los estados de América Latina y hay un proceso de recambio de presidencia entre los distintos jefes de Estado que van asumiendo las funciones. Este es el momento en el que la presidenta Xiomara Castro de Honduras le entrega la presidencia al presidente Petro de Colombia y entonces va a ser la oportunidad para reunirnos y sostener una ronda de conversaciones general. No existe una agenda temática específica definida para la oportunidad. Gracias, señor presidente. La última intervención para cerrar la ronda es por parte de la periodista Heidi Pineda de Liberal GT. Gracias, presidente. Funcionarios, buenos días. Presidente, si nos puede compartir un poco el hecho de viajar a la CELAC en algún momento pudiera afectar la percepción de las relaciones con Estados Unidos y cuándo sería su viaje y también su retorno. Y para la ministra de Economía, si el hecho del tema arancelario con Estados Unidos en algún punto pudiera tener algún impacto en el mercado local o si la reciprocidad del arancel también va a ser considerado dentro de la estrategia a presentar. Gracias. Sobre el tema de la CELAC, nuevamente, la CELAC es una organización en la que participan
todos los estados de América Latina y el Caribe. Y estoy diciendo los estados. Dentro de esos estados hay gobiernos que van y que vienen de distinto orden, de distinto signo a lo largo del tiempo. El Estado mantiene su participación, un gobierno la ejerce y después participa quien gana las elecciones en ese momento. De manera que es una organización multilateral de carácter general, donde van a participar en esta reunión a distinto nivel, representados la mayoría, si no todos los países de la región. Gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta de las cadenas de valor locales, eso es lo que vamos a estar trabajando mañana con el sector privado para entender específicamente cuáles podrían ser aquellos productos que forman parte de esa cadena para la exportación, entender su proceso y a partir de ahí, esta es una decisión que tiene que ir privado, más privado y nosotros acompañando, ¿verdad? Para sobre todo cuidar el bienestar de los productores nacionales, las empresas nacionales y en el cuidado obviamente de la relación bilateral. Ahora, en cuanto a aranceles, no. Nosotros vamos a operar en el marco de la eficiencia y la facilitación de comercio. En ningún momento se habla de reciprocidad arancelaria. Gracias, señora ministra. Lo escuchamos, señor presidente. Le quedé debiendo a doña Heidi la pregunta sobre el día. La reunión es el día miércoles. Y mi intención es ir y venir en el mismo día específicamente a la reunión de trabajo y regresar. Gracias, señor presidente. Agradecemos la información brindada por las distinguidas autoridades presentes esta mañana.